Mis saludos para todos y cada uno de los presentes. Damos una cordial bienvenida una vez más. Aquí estamos para cumplir con todos ustedes esta conferencia que estaba programada, pero por situaciones de energía tuvimos que parar y detener hasta este momento, volver a retomarla, activarla y entregarla para todos y cada uno de los presentes. Aquí estamos, queridos amigos, y vamos a compartirles sobre el lenguaje oculto de los sueños, hoy domingo para todos ustedes, y más allá. Toquemos sobre lo que el maestro nos explica en relación a la doncella de los recuerdos. Tengan en cuenta ustedes que estas dos enseñanzas van de la mano una con la otra. No puede estar una separada de la otra, ya que al hablar del lenguaje de los sueños, de ese mundo onírico, de esa región que corresponde al mundo astral, donde nosotros nos desenvolvemos a través de los sueños todos los días en el momento que nos acostamos, pues ahí está presente también la doncella de los recuerdos. Pero lastimosamente, nosotros como seres humanos no nos acordamos, compañeros, en la mayor parte de las veces desconocemos qué fue lo que ocurrió, qué pasó en esas regiones oníricas, en el mundo astral. Y como lo explica el maestro, todos sabemos que existe esa región astral donde todos los seres humanos salimos desde el momento que nos acostamos, en las horas del descanso, en las horas del sueño, en el momento que nos vamos a dormir, como dicen las personas normalmente, pero sabemos que existen un bajo astral, existe un astral superior, por decirlo, unas regiones que verdaderamente nos invita a nosotros a inspirarnos, que nos invita a imaginarnos, a vernos realmente recibiendo grandes enseñanzas por los grandes maestros de la venerable logia blanca. Y existe pues una región astral donde todo el mundo sale, que pues vamos a parar todos los dormidos todos los días. Así que espero que todos ustedes conecten, compartan esta información a quien le pueda servir, hagan sus preguntas, denos sus aportes, escríbanos de qué parte se conectan, de qué ciudad, estado, país, en qué colonia están. Y con mucho gusto vamos a darles el saludo aquí desde Colombia para el mundo. Y más allá, vamos pues a contestar sus preguntas, inquietudes en lo que esté a nuestro alcance. Tengan en cuenta que en el estudio filosófico de los sueños, el venerable maestro nos dice que hay que analizar eso que se llama las analogías filosóficas, ya que todo sueño tiene pues de hecho una explicación un poco compleja, ¿no? Está siempre ocultándonos algo que debemos analizarlo a través de la razón objetiva del ser. Y por eso el maestro nos dice analogías filosóficas, ya que cada sueño tiene un concepto, tiene una idea, tiene una información, tiene una historia que tiene su razón de ser con nuestra propia vida particular. También el maestro nos habla de esas analogías de los contrarios, ya que todo es contrario y siempre tiene un lenguaje lleno de sabiduría para nosotros. En ocasiones el maestro nos dice, si ves una vaca blanca o ves una vaca negra, son contrarios. Si ves el sol, si ves la luna, si ves un día despejado, nítido, o ves un día lleno de nubes, nubes oscuras, todo tiene algo contrario. Y también los sueños nos enseñan correspondencias. Eso significa que se corresponde. O sea, así como es arriba, es abajo. Como es dentro, es afuera. Como es lo blanco, es lo negro. O sea, siempre hay las correspondencias. Y eso es importante dentro del camino que nosotros estamos marchando hacia el despertar de nuestra conciencia. Más porque buscamos tener una interpretación objetiva de lo que son nuestras experiencias oníricas. Debemos sumarle también a esto que el maestro nos explica y es muy sabio en su enseñanza cuando dice que en los sueños encontramos nosotros diversos niveles, ya que la psique humana tiene diversos funcionalismos
psíquicos. Y esos funcionalismos dependen de los diversos centros del psiquismo humano. Esto quiere decir, compañeros, que todo ser humano puede tener durante las horas del sueño sueños intelectuales, sueños motores, sueños emocionales, sueños sexuales o sueños instintivos que se conectan a nivel motriz, pero que es importante, dice el maestro, que nosotros pasemos a tener unos sueños o experiencias oníricas reales con el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Esto significa que las experiencias deberían estar a través de lo que el maestro nos dice, un astral ultra, o sea, que el astral de nosotros nos conecte con regiones de alto nivel de conciencia, donde podamos recibir grandes enseñanzas y tener contacto con los sabios maestros de la venerable Logia Blanca. Por eso es que es tan interesante entender que en el camino espiritual de nosotros nos tenemos que ir formando, desarrollando, y ese desarrollo va a través de la santidad y de la muerte psicológica, ya que la historia nos muestra que los grandes santos lograron eso que se llama la negación del ego, pero los grandes maestros lograron eso que se llama la muerte psicológica del ego. Entonces, esto tiene un significado muy profundo porque debe ir en el camino de cada uno de nosotros santidad y muerte psicológica para lograr algún día el adectado. Y algo más allá, el maestro nos da 3 escalas extraordinarias cuando él nos dice que nosotros debemos imaginar de forma consciente, debemos inspirarnos y debemos tener intuición. O sea, esto es profundo. Y hay un pequeño aparte del maestro cuando él nos dice lo siguiente. Dice, las imágenes astrales reflejadas en el espejo mágico de la imaginación jamás se deben traducir literal. ¿Por qué? Si nosotros lo traducimos de forma literalmente, pues no vamos realmente a tener la representación simbólica de esas ideas arquetípicas que se utilizan de una manera, diríamos nosotros, profunda, como lo hace un matemático utilizando los símbolos algebraicos, nos dice el maestro Samael. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos esas imágenes, ya que la intuición se mueve en 2 escenarios importantes, en las corazonadas, la intuición que llamamos del corazón y la intuición que viene a través de la polividencia, a través de la glándula pineal en forma de imágenes, que esto es algo extraordinario, pero nosotros necesitaríamos entender a ese nivel. De lo contrario, pues compañeros, nosotros vamos a seguir dormidos e inconscientes profundamente todos los días de nuestra vida sin realmente comprender la verdad de eso que se llama el verdadero conocimiento onírico. Creo que nos estamos entendiendo, creo que los que están presentes nos están comprendiendo. Les pedimos el favor, escríbanos, pónganos sus mensajes, hagan sus preguntas y compartan esta información, mandémosla a los grupos, mandémosla a las personas que les pueda servir. Por aquí nos da el saludo Paulo Victoria, dice muy buenos días, profesor Edinson, bendiciones aquí, conectado desde Cerrito Valle. Victoria dice por aquí, bienvenido a nuestro amigo Paulo. Y también tenemos el saludo de José Manuel, dice presente, atento a la conferencia. Le saludo desde Chipancingo, Guerrero, México, compañero de México que se está conectando, compañeros de Colombia y de otros países que sabemos que ya están detrás de la pantalla. Por favor, háganos sus aportes porque de eso depende que el tema se vuelva sabroso, bien rico, bien trascendental para todos los que estamos presentes. Bien, ahora quiero que miren ustedes esta imagen. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Ustedes, los que están al otro lado, los están viendo en este momento por nuestros canales. Miren ustedes. Pongo esta imagen como ilustración porque es importante para lo siguiente.
Todo ser humano tenemos una constitución interna. Nosotros llamamos a esta constitución anatómica energética, le llamamos chakras, ¿verdad? Chakras. Pero en el lenguaje gnóstico le llamamos iglesias. Entonces, aquí tenemos el chakra Muladhara, aquí tenemos el chakra Svadhisthana, el chakra Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna y Sahasrara. 7 chakras principales relacionados con 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Bueno, se me va este. Aquí tenemos la Odisea y aquí tendríamos nosotros, a ver, se me va la sexta. Bueno, a ver, mientras me llega ahorita, esta iglesia, si alguien se acuerda, por favor me lo comparte. En este momento se me fue, pero esta iglesia, bueno, me llegó, es la iglesia de Filadelfia. Entonces tenemos las 7 iglesias, 7 chakras. Les he colocado unos colores por aquí que son colores del arco iris, tienen una representación muy profunda en relación a lo siguiente. El venerable maestro nos dice que en el momento que nosotros, los seres humanos, caemos en la vida cotidiana, en identificarnos, en entrar en crisis, entrar en dolor, en angustia, en depresiones, en ansiedades, en miedos, cuando nosotros nos identificamos con las personas que nos critican, cuando nosotros nos llenamos de ira, de rabia, cuando nosotros nos sobrecargamos de agresividad, de violencia, de impulsos negativos, cuando estamos llenos de pereza, de inercia, de mala voluntad, cuando le damos rienda suelta a la lujuria, laxivia, fornicación, adulterio, pornografías, etcétera, etcétera. Cuando usamos el lenguaje de una forma grosera, tosca y agresiva, nosotros lo que hacemos es que quemamos los colores que flotan por encima de nuestro cuerpo, aproximadamente entre unos 5 o 7 centímetros, y cada uno de esos colores es como nos lo dicen las ciencias filosóficas esotéricas, que tenemos aparentemente un color un poco morado, un poco índigo, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Pero estos colores debemos entenderlos que son colores en la vida cotidiana y muy natural de cualquier ser humano, porque los iniciados y maestros mucho más altos, pues realmente sus colores no son así. Estos colores son los colores naturales, de acuerdo a los colores del arco iris, son colores muy naturales que tienen cualquiera de nosotros, cualquier persona cotidiana de la vida, pero esos colores aún en su frecuencia, en su vibración, esos colorcitos que están ahí se marchitan, se queman, ¿sí? Desaparecen. Y esto sucede cuando nosotros realmente pasamos por esos procesos tan difíciles de identificarnos, de reaccionar, de estar todos los días llenos de ira, todos los días llenos de maledicencia, de rencor, de sentimientos y emociones negativas. Entonces quemamos esos colores y al quemar esos colores, pues sepan ustedes que nunca en nuestra vida vamos a lograr realmente tener una conciencia objetiva del despertar. Por eso es que el maestro nos dice que estos colores están muy relacionados con los 4 éteres. Recuerden que tenemos el éter lumínico, el éter reflector, el éter de vida y el éter químico. Lo que es el éter químico y el de vida sirven para todas las funciones orgánicas de la vida humana, para todo lo que se crea y se forma. Pero el éter químico y el éter, el éter lumínico y el éter reflector ya están íntimamente relacionados con estas energías que son más de carácter espiritual, que corresponden más a la conciencia, que corresponden más a estados logoicos espirituales internos en cada uno de nosotros. Y en el momento que
esos colores se queman es porque también hay una deficiencia, es como si surgiera una disfunción del éter lumínico y del éter reflector. Esa causa va a llevar que nosotros aquí energéticamente, nuestros colores de los chakras realmente no tienen ni esta vibración de color, sino por lo contrario están oscuros y quemados. Al suceder ese fenómeno, la mayor parte de los seres humanos nos acostamos en la noche y caemos, como decía el maestro, parece un marrano ahí tirado en la cama. Y como sucede con la mayor parte de todos, nos levantamos en la mañana y no nos acordamos de nada. Uno escucha a muchas personas decir, yo no me acuerdo de nada. Así como me acuesto, así me levanto y realmente no me acuerdo de nada porque nunca sueño. ¿Y qué va a soñar si uno se acuesta con un estómago lleno de arroz con frijoles, carne, fritos, gaseosas? Se taquea el estómago de comida a las 9, 10 de la noche. Se acuesta, vuelvo y repito, como si fuera ahí un animal. Y al otro día, pues se levanta totalmente dormido, peor que el sueño que va a vivir ese nuevo día, porque todo el día está uno dormido de la conciencia, 12, 14 horas, 16 horas, dormido profundamente inconsciente, ya que nos la pasamos hablando y dialogando con la charla ambigua, con esa charla que nunca termina, y llegamos en la noche a acostarnos y volvemos y repetimos el mismo escenario, nuevamente a dormir otras 8 horas, y lo más terrible es que se levanta, después de uno roncar toda la noche, se levanta sin acordarse de nada de lo que sucedió en esa dimensión astral. Y eso es porque nosotros quemamos los colores de nuestros chakras, quemamos los colores del aura, porque recuerden que todo ser humano tiene un aura. Si tú quemas los colores ultravioleta del aura, si quemas los colores vivos de tu propio campo energético y los colores de tus chakras, pues lastimosamente vivimos a oscuras e inconscientes y profundamente dormidos. Esta situación conllevará a que nunca en nuestra vida aflore, se manifieste, salga la doncella de nuestros recuerdos. Si la doncella de nuestros recuerdos no se manifiesta en nuestro mundo astral para poder pasar las experiencias, los recuerdos al cerebro físico, es porque realmente los colores energéticos están quemados. Es porque todo el día vivimos identificados, fascinados, dormidos, preocupados, quemando y quemando la energía. Entonces nos quejamos y escuchamos a muchos decir que lo que enseña la gnosis es falso porque nunca vieron el astral, porque nunca tuvieron conciencia, porque nunca vieron lo que explica el maestro en los libros. Pues claro, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a experimentar? ¿Qué vamos a conocer si todos los días quemamos nuestra energía? Y la energía que se quema ya no regresa y toca volver a canalizar energía y volvemos y la quemamos en el nuevo día, y entonces imagínense nosotros dónde llegamos. Súmenle ustedes que esa quema de energía en el futuro son las enfermedades que aparecen crónico-degenerativas, disfunciones orgánicas, glandulares, deficiencias energéticas terribles que llevan a las personas a estados que hoy conocemos como enfermedades crónicas, inmunológicas y también enfermedades psicológicas, emocionales, mentales. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue quemar y quemar nuestra energía, quemar y quemar nuestra vitalidad. Así que, queridos amigos, por favor, préstenle mucha atención a esto, porque el desarrollo de la clase de hoy va enfocado en ese campo y espero que a todos ustedes les sirva, les ayude y la compartan, porque estamos hablando solo de una teoría en relación a los sueños, al lenguaje de los sueños,
a traer las memorias oníricas, a recordar dónde estuvimos, con quién estuvimos, qué estuvimos haciendo, en dónde. Y esa es realmente la causa del por qué estamos aquí compartiendo esta conferencia para todos ustedes. Así que no pierdan de visión esto. Si quemas tu energía vitales, si quemas la energía de tus iglesias, de tus chakras, si quemas la energía de tu campo áurico, realmente viviremos toda nuestra vida siendo unas pobres sombras, dormidos. Y ahí entendemos las Sagradas Escrituras cuando dice que se necesita frío o caliente, pero que los tibios no les interesa a Dios, porque los tibios son sino sombras, sombras profundamente dormidas, y que se es blanco o se es negro, o se es frío o se es caliente, mas no tibio, o más no gris, porque el que es tibio es sombra, y la sombra simplemente es un instrumento de los calientes o de los fríos. Simplemente es una sombra que va y viene y que le espera es la involución. Así que, queridos compañeros, por favor, espero que esto lo tomen en serio y nos hagan sus aportes, nos den sus preguntas para que este tema quede lo más claro posible, ya que estamos desarrollando algo muy importante de la enseñanza en relación a eso que se llaman los sueños. La psicología junguiana, la psicología de Freud nos dice que realmente el ser humano se conoce por los sueños y ellos buscan los traumas a través de las experiencias vividas en sueños de las mismas personas y les ayudan a solucionar sus conflictos a través de los mismos sueños. Entonces, imagínense ustedes el poder tan grande que tiene el tener nosotros experiencias conscientes en el cuerpo astral, en el mundo de los sueños, tener experiencias oníricas reales. Ese es el objetivo de nuestra propia vida. Recordar lo que nosotros hemos vivido en ese mundo astral. De lo contrario, si no lo hacemos, si no lo tenemos, pues nosotros pasaremos a una situación muy complicada. Por eso les estaba diciendo ahora, en ese espejo de imágenes astrales, en ese espejo mágico que está relacionado con nuestra imaginación, que está relacionado con nuestra mente, ahí se proyectan las diversas imágenes, se proyectan los arquetipos de diversas formas, arquetipos de maestros, arquetipos de divinidades, arquetipos de mundos, arquetipos de jerarquías, de seres invisibles, arquetipos mentales, de las creencias mismas que tienen las gentes en su propia cabeza, en su propia mente. Y todo esto es parte realmente de ese símbolo algebraico que podría utilizar un matemático, pero que nosotros con las matemáticas espirituales, con la ciencia gnóstica, buscamos interpretar lo que reflejamos en nuestra propia vida para entender nuestro propio camino. Ahora, ¿qué ocurre acá? El venerable maestro les estaba diciendo que nos habla a nosotros sobre la doncella de los recuerdos, pero ahorita hablamos un poquito de la doncella de los recuerdos. Yo quiero que analicemos lo siguiente. El venerable maestro Samael nos explica que en el cerebro existe un tejido nervioso muy fino y que ese tejido nervioso fino que conecta etéricamente, energéticamente, con el sistema nervioso de nuestro cerebro, encontramos ahí en esa zona, en ese tejido, encontraríamos nosotros la doncella de los recuerdos. Pero muchos dirán, pero ¿cómo en un tejido nervioso? Sí, pero también ella es ese éter químico, perdón, ese éter reflector y ese éter lumínico. A su vez, ella es los colores energéticos, los colores de chakras y de iglesias. Y ya ubicándolo desde el aspecto como la conexión con lo físico, entonces ese tejido nervioso fino que conecta entre lo astral a lo físico, ¿sí? Entre la parte astral y mi cerebro físico. Recuerden que mi cerebro físico tiene
un centro de la memoria que se llama el hipocampo. El hipocampo está produciendo todos los días un promedio de 2.000, 3.000 células nuevas para nuestra memoria. La mayor parte de los seres humanos tenemos una memoria a corto y a largo plazo. Y la mayor parte de los seres humanos hoy estamos perdiendo la memoria a largo plazo e incluso a corto plazo. Y por eso estamos viendo una cantidad de enfermedades como la amnesia, enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil y otras patologías donde la mente olvida lo que hizo, lo que está haciendo, en dónde se encuentra. Y esto es porque se están muriendo muchas células de la memoria. Entonces, imagínense nosotros con ese problema, imagínense ustedes, compañeros, si nosotros no logramos conectar ese tejido fino nervioso astral con nuestro cerebro físico, ya que ese tejido nervioso fino, etérico, posee centros de memorias. Escuchen muy bien, posee centros de memorias astrales que conectan directamente con los centros de memoria de nuestro propio cerebro físico. Y eso es gracias a que esos centros de memoria están directamente manejados por la doncella de los recuerdos, la cual, dice el maestro, parece eso, una doncella bellísima, una criatura como si fuese un elemental, que nos concede la gracia a través de esos colores pasar la información del cuerpo astral al cuerpo físico a través de ese tejido nervioso fino, etérico, a los centros de memoria físico. Pero recuerden ustedes, ese tejido son centros de memoria de información astral que conectan a los centros o centro de memoria del cerebro humano. Y esa es la causa del por qué nosotros podemos recordar lo que vivimos en el mundo astral. Si nosotros no nos acordamos de nada, si nuestros sueños son sino fantasías, si nuestros sueños son oscuridad, si te despiertas y no te acuerdas de nada, es porque tenemos un daño terrible en nuestros centros de memoria y tenemos un daño en el tejido nervioso fino astral y tenemos un problema con nuestra doncella de los recuerdos. Y entonces nunca vamos a entender cómo funciona la ley de correspondencias, la ley de analogías filosóficas, ley de los contrarios. Nunca vamos a entender los arquetipos, nunca vamos a comprender nosotros los números en Cábala, nunca vamos a comprender todo lo relacionado con los símbolos que se nos presentan, porque no tenemos la capacidad de poder traer esos recuerdos a la memoria y menos poderlos interpretar por medio de la imaginación, de la inspiración y más allá, que es la intuición. La intuición es la que permite poder interpretar lo que se vio, lo que le mostraron. Y si no hay intuición, no hay imaginación creadora, no hay inspiración real, pues nos metemos en un problema porque toda la vida vamos a vivir simplemente como sombras profundamente dormidas, sin poder recordar nada de lo que sucede en la región astral, en lo que sucede allá en el ultra astral, ya que el astral tiene astral inferior, el astral donde llega a todos los seres humanos cuando vamos a dormir, y un astral superior y un astral ultra, dice el maestro, que ya es cuando se van por allá a esas regiones superiores del cosmos. Si tus sueños son solo oscuridad, por favor, prestémosle atención a esto. Y esto juega un papel muy importante en nuestros chakras. Recuerde que nuestros chakras conectan con glándulas, con órganos, conectan con áreas importantes de nuestra anatomía física humana. Y eso significa de que lo más seguro es que nuestra glándula pineal no está funcionando bien, nuestra glándula hipófisis, nuestra tiroides, paratiroides, nuestra laringe, nuestra glándula timo, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestras gónadas sexuales. No hay una
función correcta, un equilibrio energético real, porque todos los días estamos quemando energía. Entonces no hay brillo, no hay luminosidad. Y si no existe esa luminosidad que está conectado con el éter lumínico y el éter reflector, pues lastimosamente nosotros, vuelvo y repito, seremos siempre fríos o grises, pero más no caliente, más no fríos, solo tibios o grises. Y los tibios serán vomitados y los grises no están ni en lo blanco ni en lo negro. Entonces simplemente se convierte en una sombra. Y esas sombras pues son instrumentos del mal y les espera es la involución, porque nunca hubo una conciencia real de la verdad. Así que analicemos esto y tratemos de hacer conciencia, compañeros, en dónde estamos nosotros, dónde nos encontramos. Muchos de ustedes dirán, es que yo llevo 30 años estudiando el conocimiento, pero no significa que por llevar 30 años, pues tenga 30 años de conciencia o 30 niveles de conciencia, un 30% de despierto. No significa eso. Significa que puede tener 30 años de teoría, pero no 30 años de despertar, que es la diferencia que nos ha pasado, porque nos hemos dedicado solo a la teoría, mas no nos hemos dedicado al despertar. Y lo peor del caso, que para poder despertar, para poder morir, se necesitan méritos, pero lleva 30 años y nunca tiene tiempo para sacrificarse por la humanidad, para enseñarle a la humanidad, para ayudar al prójimo. No hay tiempo para morir al ego porque estoy muy ocupado. Y no hay tiempo para hacer castidad real, pues porque le da más rienda suelta a la pérdida del ensémenis que a la castidad real. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a la meta con estos tipos de procedimientos esotéricos tan débiles? Así que, compañeros, yo estoy aquí atento a sus preguntas e inquietudes. Vuelvo y repito, la doncella de los recuerdos realmente depende, compañeros, esa doncella de los recuerdos depende de nuestros diversos estados psicológicos, emocionales, psíquicos, mentales, de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, de cómo nos movemos y nos desenvolvemos en la vida. Si vivimos quemando la energía, no hay dónde llegar. Un vehículo para que se pueda mover necesita de combustible, necesita del aceite, necesita de la energía para moverlo. Un vehículo físico para poderse mover necesita de alimentos, agua, aire, energía solar, alimento físico. Y un astral para que se llene de luz necesita de unas energías transmutadas, de un trabajo psicológico y de un sacrificio por la humanidad. De lo contrario, jamás podremos nosotros pasar al siguiente nivel. Le voy a leer, por favor, quiero que escuchen muy bien un pequeño aparte de una obra del maestro Samael, que es la obra La Revolución de Bel. Por aquí la tengo. Ya les voy a compartir dónde está la parte. Miren por acá. Quiero que escuchen muy bien. Por aquí me van a colaborar. Y ese aparte que el maestro nos dice ahí es con el fin de lo siguiente. Necesitamos pedir ayuda a los maestros de la medicina. Escuchen muy bien. Necesitamos pedir ayuda a los sabios maestros de la medicina que actúan, que trabajan en el templo de Alden. Y lo vamos a hacer enviando una carta a ese santo templo, pidiéndole al maestro que tenga la bondad de curar nuestro cerebro, curar nuestro tejido nervioso fino, de curar, sanar nuestro cuerpo astral, los centros de la memoria, de ayudarnos para que se active en nosotros la doncella de los recuerdos. Esto lo estoy compartiendo con ustedes porque así como yo tengo interés de poder aprender, de poder conocer, de poder salir adelante, crecer en mi camino espiritual, yo quiero que ustedes al otro lado de la pantalla, compañeros, por favor, quiero que también ustedes lo sientan igual
que ustedes también sean ayudados, que ustedes también sean beneficiados, que ustedes también reciban las bendiciones, que ustedes también reciban las ayudas. Pero como nada es gratis en la vida, tenemos que pedir, tenemos que suplicar, tenemos que implorar, tenemos que comprometernos. Y vamos a hacer esa carta y vamos a pedirle al maestro de la medicina que nos sane, que nos cure y que ponga en nosotros realmente unas capacidades que nos permitan crecer como estudiantes del gnosticismo, como caminantes de la obra del ser. Así que escuchen muy bien, por favor, porque el que no aproveche esta información es porque no quiere y es porque en el fondo no le interesa. Pero si a ti te interesa esto que estamos planteando el día de hoy, escucha muy bien y colócalo en práctica, por favor. En el pórtico de la Santa Iglesia Gnóstica hay algunos guardianes que solo permiten el paso a los discípulos a condición de que la conducta de estos haya sido recta durante el día, y tienen estos guardianes ciertas balanzas para pesar las buenas y malas acciones del discípulo durante el día. Hay también en la Iglesia Gnóstica un lente para examinar los colores del discípulo. Cuando el discípulo no lleva todos sus colores completos, no puede traer los recuerdos al cuerpo. Estos colores quedan muchas veces entre el cuerpo físico debido a las preocupaciones diarias. En nuestro cerebro existe un tejido nervioso sumamente fino y que los hombres de ciencia desconocen totalmente. Dicho tejido es el instrumento para traer nuestros recuerdos internos, pero cuando se presenta algún daño en dicho tejido, el discípulo no puede traer sus recuerdos al cerebro. Entonces hay que solicitar a los maestros Hermes o Hipócrates o Paracelso la curación de dichos centros. Escríbase una carta al templo de Alden solicitando ayuda de cualquier de los tres maestros mencionados. Dicha carta se satura primero de incienso y luego se quema con fuego pronunciando los mantras Om, Tat, Sat, Om. Este acto debe realizarse lleno de fe y estando en posición de rodillas, orando al cielo y rogando ser escuchado. Ciertamente se quema la parte material de la carta, pero la contraparte astral de esta va directamente a las manos del maestro al cual se ha dirigido la carta. El maestro lee la contraparte astral de la carta y procede a curar al discípulo. ¿Escucharon muy bien? Les dije hace un momento, lo que buscamos nosotros es nuestro beneficio, pero queremos que todos los que están presentes y que nos están escuchando, viendo ahora, ustedes también reciban ese beneficio de acuerdo a nuestros merecimientos espirituales. Es importante que nos ayudemos. Y pues a quien hay que pedir ayuda que no sea a los venerables maestros de la Logia Blanca, a los maestros de la medicina, al Cristo que nos ayude, que nos sane, que nos cure, que permita que nosotros podamos recibir sus sabias ayudas, sus bendiciones, su misericordia. Hay algo interesante en esa parte que se acabó de leer, y es que el maestro dice, hay que arrodillarnos, hay que prosternarnos, hay que suplicar, hay que rogar al maestro ayuda. Eso no es como dicen muchos por ahí, que yo hasta lo repetía, discúlpenme ustedes, pero eso es tan vano que dicen por ahí, hago una cartica, fírmela y saumerea y la prende, le echa candela, pidiéndole al maestro. Así como si el maestro fuera que el cartero, como si fuera un personaje cualquiera por ahí que simplemente yo hago una cartica y se la mando para que él la lea y ya. No, eso tiene que ser con fervor, tiene que ser con fe, tiene que ser con amor, tiene que ser
verdaderamente integrado de rodillas y decirle, maestro, por favor, cure mi cerebro, cure mi mente, cure esta situación que no permite que pase la información del cuerpo astral a mi cerebro. No puedo recordar mis memorias, no puedo recordar mis experiencias. Ayúdeme. Eso sí, hay que comprometerse, ¿no? Uno le dice al maestro, me comprometo a ayudar, me comprometo a servir, me comprometo a trabajar juicioso en la castidad, en la muerte psicológica, porque nada es regalado en la vida. Por aquí tenemos preguntas. De nada serviría hacer esa carta si durante el día no estamos en la completa autoobservación, porque uno pedirle a los benditos maestros, pero en el día me identifico con el perro, con el gato, con el vecino, con el compañero de trabajo, y no estoy en mi recuerdo, pues de nada va a valer la carta, porque los maestros van a ayudar, pero si uno no se ayuda, ellos pues Claro, no van a hacer todo por nosotros. por eso es que cuando le estaba mostrando esta imagen, ¿qué ocurre? En base a la pregunta que nos están compartiendo. Pues claro, si todo el día estoy preocupado, identificado, pues estoy quemando las energías. Me encuentro quemando los colores. ¿Qué ayuda voy a recibir? Ninguna ayuda puedo recibir. Esas ayudas vendrán cuando hacemos realmente conciencia de que debemos cuidar nuestra energía, de no quemar nuestros colores, de no quemar nuestra energía áurica, de no quemar nuestras iglesias, de vivir lo más conscientes, como tú estás diciendo. Pero si no lo hacemos, pues ¿cómo podemos recibir una ayuda extra? Ya que los maestros nos van a mirar y dicen, pero este señor no se ayuda. ¿Cómo le arreglo un problema que al otro día lo va a volver a dañar? Va a volver a quemarlo. ¿Cómo le arreglo si no tiene conciencia real de que debe ayudarse y cuidarse para que no queme y dañe sus energías, que le permiten traer las memorias del sueño al mundo físico, al cerebro humano? ¿Está claro? Ahí es donde está el detalle. Por eso nos da unos mantras también que se debe hacer en ese tipo de trabajo espiritual. Om Ta Sa Om. Por favor, tienen que ustedes hacerlo bien hecho para que podamos recibir las ayudas y los beneficios de los maestros de la medicina. Recuerden que también el maestro nos dice que en el cerebro hay cultivos de microbios ultrasensibles. Eso significa que la mayor parte de los seres humanos comunes y corrientes en la atmósfera cargamos parásitos, aparte del ego, cargamos parásitos terribles que succionan la vitalidad de la persona. Hay muchos parásitos en los centros, hay muchos parásitos en la columna vertebral, hay muchos parásitos que inundan la atmósfera de la persona. Y ese tipo de parásitos son muy afines a los estados psicoemocionales y a los lugares donde tú frecuentas, donde tú te metes con las personas que te relacionas. Entonces vives supercargado de suciedades. Esas suciedades debemos limpiarlas, quitarlas de encima a cierto nivel, porque hay suciedades que no se quitan con simple baños o saumerios. Son suciedades que nos las quitan a nosotros mediante el fuego, los maestros, cuando nosotros estamos avanzando en el camino espiritual. Pero tenemos que ayudarnos porque es terrible la suciedad que hay encima y si no cambiamos nosotros, no cambia la energía. La energía cambia cuando cambia la materia cambia cuando la energía hace otro movimiento. Así que amigos, esto es importante, ¿ok? Muy importante para todos. La doncella, los recuerdos, los colores, los chakras, las iglesias, la conciencia y todo lo que tiene que ver con el lenguaje simbólico que aparece en el sueño, todo lo que tiene que ver con los éteres, lumínico, reflector, químico, de vida en nosotros, todo lo que tiene que ver con la memoria humana. Si estamos fallando con la memoria humana, pues imagínense qué nos espera con la memoria onírica. Por aquí tenemos aportes, preguntas. Por el Facebook, Iris
Avilés dice, buenos días desde Honduras. ¿Cómo encuentro los pasos para hacer dicha carta, hermano? Paz inmerencial. Tienen que ir al libro La Revolución de Bell, en el capítulo el elixir de vida. Y busquen que ahí van a encontrar esa parte que se acabó de leer hace un momento. Bien, ¿hay alguna otra parte? Pregunta, compañeros que están conectados por el Facebook, por YouTube, en el canal. Bueno, dice aquí Lucy, hola, buenos días, presente desde Bogotá, Colombia. Bienvenida. Alejandra dice, buenas tardes desde España. Uma dice, un saludo cordial desde Alicante. Y pregunta, ¿el hecho de recordar los sueños es el resultado de estar en recuerdo de sí durante el día? Dice Alejandra Muñoz, ¿qué práctica nos puede recomendar para iniciar con la disciplina del sueño? El maestro dice, en relación a la doncella de los recuerdos, nos dice lo siguiente. Dice que en el lecho a la hora de uno dormir, dice, invoque al íntimo. Así, Padre mío, tú que eres mi verdadero ser, te suplico con el corazón, con toda mi alma, que saques de mi cuerpo etérico a la doncella de mis recuerdos, para que cuando retorne a mi cuerpo físico pueda traer todas las memorias, los recuerdos que viví en el mundo astral. Y luego dice el maestro que se adormece uno pronunciando los siguientes mantras. La, ra, y hay que repetirlo varias veces. La, ra, y quedarse uno dormido pronunciando, pidiendo al ser que saque a la doncella de los recuerdos para que cuando regrese a mi cuerpo pueda recordar, pueda traer todas esas memorias. En relación a esa disciplina del sueño, el venerable nos habla de la libreta, ¿no? De anotar los sueños, de al despertarnos escribir dónde estuvimos, con quién estuvimos, a quién vimos, dónde nos encontrábamos, qué estábamos haciendo, en dónde, que eso es realmente importante dentro de eso que se llama la experiencia onírica, ¿sí? Es parte de eso que el maestro llama el sueño tántrico, para que todos lo tengamos en cuenta. Y por aquí nos quieren compartir otra pregunta. Dice Lucy, una persona que sufre de estrés y que la parte trasera de la cabeza es la que más duele, ¿cómo hacer para recordar los sueños y estar integrados con la doncella de los recuerdos? Gracias. Yo le recomendaría que se haga ayudas en su cabecita, ¿no? Que hay que ayudarse con medicinas, con tratamiento, con terapia. Y haga la carta a los maestros. Se escoge un maestro, ¿no? No todos los tres, un maestro. Hágale la carta y pídale con fe, con todo el corazón. Es que si nosotros no rogamos, no pedimos, pues no sabemos si seremos ayudados. Dice Fernando Henao, bueno, señor Edinson, ¿por qué se le compara el excremento con el dinero? ¿Por qué ha pasado que cuando veo el excremento en los sueños soy ayudado con dinero? Gracias. Es muy interesante, bastante interesante, porque ahí es donde tenemos como un símbolo, pero es contrario, ¿no? Ya que uno diría, ¿y por qué no veo billetes pegados en el cuerpo para saber de que me voy a recibir unos beneficios económicos, voy a recibir unas ayudas monetarias? Sino por lo contrario, se ve untado de excremento, porque ahí tenemos esa ley filosófica de los contrarios, pero que tienen una relación sobre un beneficio que vas a recibir. Y entonces uno sabe que la popó tiene un olor particular, es un excremento del cual nadie se quiere untar. Analicemos eso, son contrarios, pero que se relacionan, ¿sí? Y ahí entenderemos el por qué el maestro nos dice que se relaciona con el dinero y vamos a salir de apuros económicos. Ahora hay otra forma de entender
la parte económica. El maestro dice, si te ves en un cafetal, si te ves cogiendo granos de café por cantidad cogiendo, o ves un cafetal maduro, lleno, cargado los palos de café, son ayudas económicas. Pero ¿qué tiene que ver granos de café con las ayudas económicas? Si el café lo beben las personas, hay que pelarlo, hay que tostarlo, hay que molerlo y luego se bebe como café normal. Pero ¿qué tiene que ver con la economía? Y es porque está asociado directamente al fruto y al elemental. Parece contrario, pero se relaciona. ¿Sí ven ustedes dónde encontramos las leyes filosóficas contrarias? Parecen opuestas, pero se atraen, son parte una con la otra. Y eso es el símbolo del entendimiento a nivel del sueño. Muy diferente es que te sueñas desnudo, sin zapatos, tal vez en ropa interior, y eso representa pobreza. Pero dirá la persona, yo me he soñado desnudo, pero a mí no me falta el dinero, tengo mi empresa, tengo mi comodidad, pero sí me he soñado muchas veces desnudo, incluso por la calle. Pero es que hay que entender de que puedes tener recursos económicos, pero no significa que así mismo es a nivel espiritual. A nivel espiritual puedes estar muy pobre, demasiadamente pobre y por muy mal camino. Y por eso te ves desnudo. Y en otra persona, tal vez se puede ver desnuda por la calle, sin zapatos, sin ropa, pero está pasándola muy mal económicamente y está muy mal a nivel espiritual. Todo depende del individuo. Dígame. Pax da su saludito desde Argentina y Fernando Henao pregunta, ¿por qué hay sueños que se repiten varias veces al año? Los sueños que se repiten, íbamos para allá. Muy interesante la pregunta. Es lo que el maestro llama el sueño o la experiencia de correspondencia, el sueño clave. Ustedes, como dice la pregunta, ¿no les ha sucedido que se ven muchas veces en ese lugar, en el sueño, en ese prado, en esa montaña, en esa ciudad, en ese barrio, con las mismas personas que conoció hace muchos años, caminando por ese mismo sendero? Y ese sueño se repite constante. Eso significa que es el sueño clave, sea porque te ves en un templo o sea porque te ves en el campo, en la naturaleza, o con personas que se repiten constantemente. Es el sueño clave que nos invita a preguntarnos, ¿dónde estoy? Esto no es natural. Estas personas, ¿por qué siempre las veo? ¿Por qué siempre me veo en esta montaña? ¿Por qué siempre me veo por este camino? ¿Por qué siempre estoy en ese lugar? Y eso invita a que se pregunte qué está haciendo ahí, por qué se repite, por qué lo vuelve a ver. Y entonces en el momento que uno se pregunte, pues el objetivo es que la conciencia despierte y que uno pueda tirar el dedo o pueda dar el salto y entonces quedamos flotando y recibimos la ayuda para irnos de ese sitio, porque es un sitio que solo está sirviendo como un escenario para nosotros sentir el golpe o llamado de la conciencia al despertar, porque es el sueño clave. Hay personas que se sueñan siempre en el templo, en un palacio, entrando pues a una reunión espiritual. Y entonces, si se le repite mucho, tiene que llegar el día donde la conciencia despertará ahí en ese sueño clave para que luego se dé cuenta que está en el astral. ¿Sí nos entendemos? ¿Queda claro? Si a todos les está gustando la conferencia, por favor denle like, denle me gusta y compártanla. Compártanos sus preguntas. Nos quedan unos minutos todavía de tiempo para contestar inquietudes que ustedes tengan. Si no hay preguntas, es porque realmente no tenemos sueños. Es porque no traemos los sueños, las memorias, los recuerdos del mundo astral. Si no hay preguntas es porque ustedes no tienen interés en estos temas, y si no hay interés en estos temas es porque no queremos despertar. Dígame. Dice Alejandra, cuando uno pasa por ciertos lugares y en esos lugares hay eventos,
así como que regalan flores o que cobran una entrada, ¿qué significa? Si regalan flores y te la dan, pues son virtudes, valores que están llegando, ¿no? Si te están cobrando y no tienes cómo pagar, pues ahí hay un cobro o deuda kármica. Pero si tú pagas, entregas, entonces estás pagando deudas que has tenido pendientes. Si te regalan, pues maravilloso, pero si nos cobran y nos persiguen para cobrarnos, es complicado. Si ve uno la policía que lo va a detener porque uno tiene deudas, porque uno tiene problemas, son problemas con la ley cósmica. Hay que cancelar, pero como nadie quiere cancelar con buenas obras, entonces cuando no cancelamos con buenas obras, pues cancelamos con dolor, con sufrimiento, como dice el maestro. Ahí es donde está el detalle. Pregunta Lucy, Dígame. ¿y cuando a uno de la nada lo muerde una serpiente? Las serpientes que muerden tienen 2, 3 símbolos muy importantes, interesantes. Uno, que puede ser una caída sexual. 2, que son enemigos, personas que quieren golpearte, que quieren lastimarte, que te tratan a la traición. Eso puede estar muy simbolizado, ¿sí? Tiene un significado profundo. Ahí hay que entender eso. Bien, ¿qué otra pregunta sobre los sueños? Si nosotros la comprendemos, se la compartimos porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice Pax, de Argentina, en los sueños tengo dones, sidas, hago levitar objetos con telequinesis. Si eso lo ves en los sueños, significa que se puede llegar a dar físicamente, pero hay que trabajar por eso. Nosotros tenemos que ganarlo. No significa que porque en el sueño lo ve, es porque ya eso lo tengo. Hay que trabajar con santidad, con pureza, con castidad, con muerte psicológica, para que algún día nos lo puedan dar físicamente. Pero no para exhibirlo, ¿no? Sino porque somos conscientes que lo tenemos. Dice Pax que la duda de él es cómo saber cuándo es sueño y cuándo es una situación real en el astral. Eso depende del estado de la conciencia de nosotros. Por eso es que nos toca despertar, porque estamos dormidos. Por eso no aprendemos a tener la diferencia. El que tiene conciencia sabe que es un sueño consciente, una experiencia real. Pero los que tenemos sueños solo soñamos. Y por eso no podemos hacer la diferencia entre el sueño y la verdad. O sea, entre el sueño y el despertar. Porque nos hace falta todavía trabajar más por despertar. Dice Lucía Peralta, si se sueña subir en escalera, pero al llegar arriba se siente miedo. Si se siente miedo es porque hay temor a lo desconocido. Porque el maestro nos dice que subir escalera es ascenso espiritual. Pero como uno tiene temor de lo que hay arriba porque lo desconoce, eso quiere decir de que hay yoes, egos del temor, que nosotros nos toca eliminarlos. Dice Elementum, buenos días profesor, me llamo Paul. ¿Cuáles sueños son importantes y cuáles no importan para el trabajo de los sueños? Depende de lo que uno soñemos, Paul, porque cada persona tiene sueños diferentes, experiencias diferentes. Pero sueños importantes es que no se vea desnudo, que no se vea que se le caigan los dientes, que no se vea que se le cae el pelo, que no se vaya a ver por ahí en una cantina borracho, que no se vea por ahí teniendo relaciones sexuales con el mismo género, o que se vea por ahí en un burdel. Sueños buenos, cuando tenemos el recuerdo de haber visto un maestro, de recibir una enseñanza, que nos comparten un libro, que nos vemos en algún templo, que se vea volando, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro nos dice que son sueños muy favorables para nuestra propia vida espiritual. Bien, dice por aquí, sueño que me miro. Dice Pax, gracias, Lucía Peralta, gracias. Y dice Pax nuevamente,
Sueño que me miro en un espejo y mi imagen es distinta a mi físico de esta dimensión. ¿Quién sabe qué tipo de imagen tendrá? Puede ser la imagen de un yo, puede ser la imagen de una vida anterior, puede ser una imagen que es de la personalidad, porque la personalidad tiene muchas imágenes, muchas formas de presentarse. Lo importante es que se ve en un espejo y al verse en el espejo es porque se está viendo su reflejo. Eso es importante, ¿no? Dice Fernando Henao, Dígame. lo bonito de la gnosis es que hasta le avisan cuando nos van a cobrar una falta y si uno hace una obra de caridad, al otro día se equilibra la balanza. Por el momento, ese es mi aporte. Bien, estamos de acuerdo. Por eso les decía hace un momento que el servir, la caridad, el sacrificio, acompañado de la muerte psicológica y la castidad, son realmente el resultado que nos lleva para que esto se realice, para que esto dé otro nivel en nuestra propia vida. De lo contrario, esto simplemente es una teoría, es un sueño, es una fantasía hablar de esto, porque no hay una realidad en nosotros. Y hoy vemos a millones de personas hablando de esto, terapeutas, sanadores, estudiosos, esoteristas, pero eso no significa que es que esto esté desarrollado. Vuelvo y repito, los colores que ellos nos explican son los colores comunes y corrientes de cualquier ser humano, porque en la vida espiritual de un iniciado, estos colores cambian su vibración, cambian sus colores, se modifican, tienen otra frecuencia diferente. Entonces, por eso tenemos que entender luz, color, sonido, calor. Luz, calor, sonido, color. Pero esos colores se queman, pues porque uno no tiene ningún interés en el trabajo de los 3 factores de revolución de conciencia. Así de sencillo. Entonces vive uno apagado, quemado y produciendo enfermedades futuras en el cuerpo. O a ver quién de los presentes no tiene alguna enfermedad. ¿Quién de los presentes no tiene un problema de salud? Ahí está la causa desde el campo energético. Bien. Dice Stay Fito, buenas tardes, soñé que estaba persiguiendo o tratando de cazar 3 serpientes. Eran delgadas y una de ellas era más gruesa que las otras. Eran pequeñas como de medio metro o menos. Eran negras. Bueno, si está cazando culebras, es a favor, ¿no? Recuerden que las culebras mansas, naturaleza a favor. Si las culebras pican, ya dijimos, tiene un significado. Pero si las está cazando, eso está relacionado tal vez con algo a nivel psicológico. Decían por ahí, es que yo me sueño con culebras porque tengo culebras por pagar aquí físicamente. Aunque parezca chiste, pero eso está en un significado psicológico. Tiene un significado mental en la persona. Y cazarlas es favorable, pero si la culebra lo está cazando, ya la cosa es opuesto. Entonces, ahí tenemos los contrarios. En este caso, favorable para ti porque las estás cazando. Hay que hacer el estudio psicológico, qué está pasando por ahí en tu psique, en tu mente, en tus emociones. ¿Algún cambio favorable? Bien. Si hay algún otro aporte, pregunta. Tengan en cuenta ustedes que es importante volver a ver la conferencia por los mantras, por la explicación de la doncella de los recuerdos, por los colores, por pedirle a los maestros la sanación, por la carta que debemos escribir, enviarla al maestro al templo de Alden, que es el templo de la sabiduría, que es el templo de la ciencia, para que nos ayuden en la sanación y curación. Dígame. Dice José Manuel, doy fe y testimonio de la doncella de los recuerdos. Es parte de nuestra conciencia. Dice Fernando Henao, ¿cuándo
Vemos salir sangre del cuerpo. ¿Qué significa? Gracias. El maestro dice que son luchas vencidas a favor. O sea, que se han pasado procesos difíciles, pero que salió triunfante ante esas situaciones dolorosas. Dice Pax, dice que el sueño que él tiene, bueno, él mencionó que él se veía frente al espejo y que el físico se veía diferente. Y en otras dijo que él se veía que podía hacer que las cosas levitaran. Y entonces él comenta que es recurrente y que le dijeron que quizás es Caronte. Y dice Elementum, profesor, ¿cómo evitar las poluciones nocturnas? Las poluciones nocturnas me parece muy buena pregunta porque las poluciones nocturnas en nosotros nos atacan cuando nos falta higiene mental, cuando hay mucho pensamiento morboso, laxivo, cuando nos identificamos con las palabras de doble sentido cargadas de morbosidad, cuando nos identificamos con los cuadros de pornografía, cuando no le ponemos la seriedad a la castidad. Eso va a ser atacado y se va a repetir muchas veces. Entonces es importante que eso se le preste atención. Hay que hacer baños de plantas, hay que hacerse sahumerios en el cuerpo y hay que, si es soltero, hacer su práctica de pranayamas antes de acostarse, y si es casado, pues trabajar como casado, y esa es la forma como uno va venciendo esas poluciones nocturnas que son terribles. Yo recuerdo hace muchos años que me sucedía cosas terribles en relación a ese problema y muchas veces tuvimos que utilizar la ortiga y, justo en el momento cuando uno despierta en esa situación, salir donde estaba la planta de ortiga y aplicarla, porque ahí está activa la larva esa, y tener uno que ortigarse porque tocaba. Y como dice el maestro por ahí, ciertos latigazos a veces eran importantes, pero eso lo hace uno cuando realmente está interesado y quiere salir adelante en la castidad. El común de la gente no le importa esto. A veces tener uno que bañarse con agua fría a la madrugada. Y son muchas cosas así que toca hacerlas. De lo contrario, simplemente uno dice, tengo este problema, pero no lucha por quitárselo de encima. Bien, a todos ustedes agradecemos por su acompañamiento, sus aportes, sus preguntas. Les pido el favor que compartan esta información, háganla llegar a muchas personas, porque nuestro anhelo es que realmente esto se comparta. Si quieren tener otra información sobre qué significan los sueños, hay otra conferencia en este canal donde le hacemos lectura al libro del maestro y son más de 100 y pico de representaciones de los sueños y lo decimos en esa conferencia, lo leemos. ¿Qué significa? Entonces ustedes pueden buscar esa conferencia y pueden también mirarla si lo desean. Para todos ustedes agradecemos hoy por su acompañamiento y nos estaremos viendo para la próxima conferencia en cualquier momento, ¿no? Sea en 8 días o sea en esta semana, en cualquier momento volvemos a salir al aire. Discúlpenos que no tenemos un horario estable, salimos así, en el momento de acuerdo, pues como está la atmósfera, la energía y la energética, ¿no? En el ambiente. Para todos, un abrazo gigantesco, les deseamos lo mejor y que pasen una feliz tarde. Hasta pronto.